Mensajes de reconstrucción y vida con Noelia Pérez. De que podamos instruirnos conforme a la verdad escrita, a la palabra del Señor. Es por eso que día a día estamos aquí permitiendo al Señor que nos dé cada día por su misericordia y favor nuevas enseñanzas, donde llegamos al conocimiento de la gloria del eterno Padre en Jesucristo, que a través de su Santo Espíritu nos va inspirando conforme a la ayuda, porque es una ayuda que tenemos, un favor que recibimos por la gracia, donde estamos a través de ella interactuando con el poder del Espíritu Santo para que ahora podamos reconocer la fidelidad, el amor, la misericordia y el poder de Dios para obrar en cada creyente. Si usted y yo vemos en este tiempo que llevamos y todos los mensajes de reconstrucción y vida, traemos siempre un nuevo tema, pero estamos conociendo la gracia. Porque dijimos que la gracia y lo que siempre aprendimos es que es el Espíritu de el Señor Jesús que vino a nosotros derramado por el amor, pero a través de la gracia para darnos nuevamente el bien que se perdió en Edén. Entonces la gracia es el bien de Dios. ¿Para qué? Para que ahora podamos atesorar conforme a su poder y a su palabra la verdad, como discípulos del Señor Jesucristo. Es por eso que siempre digo que debemos estudiar las Escrituras para no ser confundidos y actuar de acuerdo a la instrucción que ella advierte y enseña. La palabra del Señor nos dice que en los postreros tiempos vendrán burladores, vendrán apóstatas, vendrán gente impíos, burladores, que aman más en sí mismos al mundo, a este mundo de pecado que a lo que Dios está haciendo para con nosotros. Es por eso que debemos entrar en el conocimiento de la palabra, interactuar con el Espíritu del Señor para que nos enseñe y podamos llegar a un conocimiento de la verdad de la Santa Palabra sin ningún error. Así es que seamos sinceros delante de la presencia del Señor. Dijimos en nuestro mensaje anterior que debemos nutrirnos con la palabra de Dios, la palabra de fe y la buena doctrina, que es la enseñanza del Señor Jesucristo, porque Él nos instruye con el poder de su Santo Espíritu. Miramos cuando dijimos también en Isaías 58:13, hice énfasis en que la palabra de Dios escrita es la clave para nosotros llegar a la presencia del Eterno Padre, no andando, el énfasis fue no andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra propia voluntad. Así es que el Señor es el gran yo soy. La voluntad, dijimos que es como el yo personal de una persona, de todos y cada uno. Pero ese yo debe desaparecer de acuerdo a la palabra del Señor que dice que Él es el gran yo soy. Es por eso que día a día debemos buscar hacer la voluntad del Padre en su Santo Hijo Jesucristo. Acordémonos que hemos dicho también que Jesús nunca hizo su propia voluntad, sino la voluntad del Eterno Padre. Así nos enseña. Debemos inspirarnos por el Espíritu Santo, con el fin de que lleguemos a este conocimiento de la verdad de la palabra y actuemos conforme a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Vamos a mirar Zacarías 12:10. Miremos Zacarías 12:10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. En mensajes de reconstrucción y vida nosotros podemos encontrar, anteriormente hablamos de estos temas.
pero los retomo por si alguien tiene duda de qué es lo que yo vengo hablando y de qué es el espíritu de gracia. Zacarías profetizó antes de la venida del Señor Jesucristo. Profetizó que miremos al que traspasaron. Incluso aquí no habla del nombre, sino el Hijo del Altísimo traspasado. Lo vimos en Jesucristo. Cuando Él fue traspasado por usted y por mí, vino para que podamos recibir la salvación a través de la gracia. Porque la gracia es el don de Dios, pero aquí nos está mostrando que es un espíritu. Sabemos que el hombre cuando pecó, porque cuando fuimos creados, fuimos creados con el espíritu del Señor, el soplo de vida del espíritu del Señor, su propia naturaleza de bien, no de mal. Así es que cuando estamos en la gracia, si podemos decir que la gracia nos inspira, que la gracia nos ayuda. ¿Es porque es el mismo Espíritu del Padre que está en Jesucristo cuando recibimos el sacrificio de redención para poder ser reconciliados con Él? Entonces vemos, es un espíritu que es nuevo, que nos quita el Señor el espíritu del perdido, el espíritu caído en Adán, el espíritu de pecado, el espíritu de muerte salió. Y ahora tenemos un nuevo espíritu, es el espíritu de gracia y viene acompañado de oración. Esto lo pueden encontrar en mensajes de reconstrucción y vida en temas pasados. Ahora, decimos, mirarán a mí, dice el Señor. ¿A quién? Ya miramos a Jesús, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Así que la gracia es un don de Dios. Vemos que Efesios 2:8 nos dice, Efesios 2 habla, 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si es don de Dios, ya sabemos que los dones vienen ¿de quién? Del Espíritu del Señor. Es por el Espíritu Santo del Eterno Padre que podemos recibir el don a través de Jesucristo. Y este es el don que recibimos. Es solo por gracia, por este espíritu somos salvos. Entonces hemos venido hablando, no podemos decir que podemos seguir pecando, hacer nuestra propia voluntad y creer que somos salvos. No es así. Así es que tener la gracia significa que entramos ahora en la presencia del Eterno Padre a través de Jesucristo con el fin de santificarnos. Ahora, ¿cómo podemos entrar en la presencia del Señor? Podemos entrar en la presencia del Eterno Padre a través de Jesucristo, porque por esta bendita gracia que tenemos e interactúa con el poder del Espíritu Santo, podemos ver la gloria del Eterno Padre en Jesucristo ahora amparándonos. Nos ampara por la gracia y nos defiende por su Santo Espíritu. Así que debemos siempre considerarnos que estamos en el bien del Señor, porque dijimos que la gracia es el bien. Entonces, no podemos decir, estoy en la gracia, soy salvo por gracia, pero sigo andando mal, en pecado, haciendo lo que a Dios le desagrada. Entonces, decíamos también, la gracia no es el don de Dios para seguir pecando. No es el don de Dios que nos dio para salvación, y decir, sigo en pecado, en desobediencia, no miro ni hago la voluntad de Dios y en cambio sí soy salvo. Muchas personas están en tinieblas, en la oscuridad. No se está haciendo la voluntad del Padre. No se ora constantemente. Estamos diciendo que el Señor dijo, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Debemos estar constantemente, y aquí vemos que la gracia fue derramada a nosotros a través del Espíritu del Señor en Jesucristo, cuando lo vemos, Él fue traspasado por cada uno de nosotros y tomó nuestro lugar. Pero esto no implica, como muchos, que podemos dejar los mandamientos. Ellos están pensando, podemos hacer lo que queremos y dejar los mandamientos y andar como yo quiero y pienso que soy salvo.
pero muchos se van a llevar sus sorpresas si no cambiamos. Este es un tiempo, les he dicho, el Señor viene hablando y dice acerca de muchas cosas que están aconteciendo, pero que muchos son escépticos a lo que el Señor está hablando en este tiempo, de todo lo que viene, desastres naturales. Viene todo este tiempo de mortandad, porque si antes dijo lluvia de bendición, ahora es una mortandad increíble de lo que viene. Vienen muchas cosas. Se están presentando innumerables hechos que fueron anticipados por el Señor. Ahora, desastres naturales. Se está anunciando terremotos. Se está anunciando que el Señor, su ira viene. Ya lo dijimos y esto hace mucho tiempo, no es de ahora, que la ira del Señor se acerca. Estamos a segundos de la venida del Señor Jesús. Y no podemos justificarnos a nosotros mismos diciendo, yo estoy bien cuando ni siquiera conozco a Dios. Estamos ahora perfeccionándonos por el poder de la gracia y la palabra del Señor escrita. Así que, digamos, la gracia es también quien nos santifica, dijimos cómo, porque interactúa nuestro espíritu con el espíritu del Señor. Por eso fue dada esta gracia que la recibimos nuevamente en Jesús. Era el bien que se perdió en Edén porque el hombre empezó a hacer lo malo. Pero ahora empezamos a hacer lo bueno a través de la oración. El Señor nos va purificando y santificando. Porque dijimos también que Él sana nuestra mente. Nuestros pensamientos ahora son de bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor en Jesucristo nos renueva y nos hace libres para que tengamos la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Pensamiento de bien y no de mal. Vemos que estoy haciendo un recuento de las cosas que he venido hablando desde hace mucho tiempo. Ahora, si hay alguna duda sobre esto, miren mensaje de reconstrucción y vida. Ahí tenemos muchos temas porque venimos es conociendo el Espíritu de gracia para salvación y para vida eterna. Ahora, tenemos el control de nosotros mismos por la gracia. ¿Por qué? Porque dijimos que por la gracia tenemos el control de nosotros mismos por la interacción que tenemos con el Espíritu Santo a través de ¿qué? De la oración. Así podemos recibir el perdón cada vez que nos enfrentamos ante el Señor con una ofensa. Porque siempre estamos pecando. Aquel que se siente que es santo, es puro y que no peca, está pecando más todavía. Porque la misma palabra del Señor dice, si usted se cree santo, purifíquese y santifíquese más. O sea, el que se cree santo, santifíquese más. ¿Qué es? Que nos debemos purificar con todo el poder de Dios y de su palabra, su verdad, su amor y su justicia. El Señor sigue obrando en medio nuestro para ayudarnos y quitar todas nuestras ofensas. Así es que cada vez que pecamos delante del Señor, que digo es a diario, ¿cómo? Hay pecados conscientes, inconscientes, voluntarios o involuntarios, pero hay gente que peca voluntariamente y aún así quiere justificar su pecado. Así es que en cualquier ámbito, sea natural, sea espiritual, o bueno, no sé, en cualquier área, incluso desconocemos, porque ya dijimos, hay pecados que desconocemos. Entonces es cuando vemos que la gracia como don de Dios tiene el poder del Espíritu Santo, del Eterno Padre en Jesucristo, para hacernos entrar en razón. Cuando como presa del enemigo el hombre es desviado de la verdad, nos ayuda a enfocar la realidad del pecado y de la maldad que hay en él. Así es que nos convence el Espíritu del Señor de pecado. Así es que para vencer en todo tiempo, toda dificultad, la palabra del Señor nos ayuda a confrontarnos consigo mismo y hacernos veedores, ya dijimos, de quiénes somos en realidad en Cristo Jesús. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Entonces vemos que la gracia es el bien que nos ayuda a controlar nuestros instintos carnales de nuestra mente, porque Él nos ayuda, la gracia nos ayuda a cambiar nuestro carácter, nuestra personalidad. Es por eso que ahora, ¿qué es el carácter?
El carácter es la personalidad, que son como un conjunto de características, de sentimientos, emociones, pensamientos, y van ligados al comportamiento. Está definido por los pensamientos y sentimientos, actitudes, hábitos y conductas de cada individuo, que persiste a lo largo del tiempo frente a distintas situaciones, distinguiendo así un individuo de otro. Entonces, veamos quiénes somos. Vemos que si estamos en Jesucristo, somos apacentados por el poder del Espíritu Santo. Él va cambiando nuestro temperamento, nuestra forma de vivir. Por eso decimos aquí, porque no nos dio Dios espíritu. Démonos cuenta que dice espíritu con la E minúscula. ¿Sí? Ese espíritu con E minúscula. Entonces no es el espíritu del Eterno Padre, que siempre se pone el espíritu de Dios con E mayúscula. Entonces vemos que es otro espíritu, pero que viene del mismo espíritu de Dios, es el bien de Dios que vuelve a nosotros a través de Jesucristo para perfeccionarnos. Porque es por la gracia, recibimos el poder del Espíritu del Señor en Jesucristo, cuando por amor a nosotros fue derramado el amor de Dios, del Eterno Padre, a nosotros para entrar en nuestro corazón. El Verbo se encarnó. Dios Todopoderoso, el poder del Espíritu del Eterno Padre, se encarnó en Jesucristo. Y ahora nosotros en Jesucristo andamos con el mismo Espíritu, porque por la gracia volvemos a recibir lo que habíamos perdido, lo bueno de Dios. Así es que no podemos decir que andamos bien delante del Señor si no tenemos el Espíritu de gracia, que como don de Dios nos santifica, nos purifica y nos lleva al trono celestial, al Dios vivo de la consolación, de la creación, porque solo Él nos inspira con su Santo Espíritu para saber y decir quiénes somos verdaderamente en Jesús. No que nos llevemos la sorpresa, que creemos ser santos, ser sabios, cuando somos ignorantes y necios en la palabra, porque no se escudriña la palabra del Señor. Y esto es lo que el Señor quiere en este tiempo, no que refutemos su gloria, su poder, su victoria que nos dio en Jesucristo, y que a través de su Santo Espíritu hoy nos está enseñando que solo por gracia tenemos salvación y vida eterna, y no es para pecar. La gracia no es para pecar, como muchos hoy en día que están invalidando los mandamientos del Señor para decir, pues que yo estoy por la gracia. Yo por la gracia soy libre, por la gracia soy salvo, pero ¿cuánto se santifica? ¿Cuánto está en la presencia del Señor? ¿Cuánto juzga con su dedo señalador, amenazador a otro? Que lo vimos hace muy poco. ¿En qué lo miramos? Lo miramos en el ayuno, cuando Dios habló del ayuno, era lo que decíamos ahorita. Cuando hablamos en Isaías 58:13, y dice el Señor que la palabra escrita, y dije yo, aquí está la clave. Cuando hablé acerca de esto, no andemos en nuestros propios caminos, porque es que el camino del hombre es muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos que están andando en muerte, en maldad, en pecado, en ira, en contienda, en enojo, y creen ser salvos. Y esto no es don de Dios. El don de Dios es la gracia, es el bien para andar en la perfección, para andar en el camino de la verdad. Un camino que es el camino de Jesús, morada a la casa, al eterno Padre Celestial. Y allí es cuando entramos en su verdad, que el Espíritu del Señor alumbra el camino por donde hemos de caminar, de andar, para que no haya oscuridad, ni tropiezo, ni caída en él. Es así que debemos llegar a la consolación del Eterno Padre y al camino de la verdad que justifica al hombre. Es en Jesucristo por su gracia. Así debemos andar cada día en rectitud, no mirando cómo vive el vecino, cómo vive aquel, cómo predica esto, cómo predica aquel. No, dice el Señor, y aquí lo dijo, si nosotros quitamos ese dedo amenazador, esa calumnia o aquello que se opone a la libertad del Señor, somos inspirados por el Espíritu del Señor. Y es así que llegamos a la consolación, a la restitución de tierra. La tierra, tenemos una tierra nueva, tenemos un espíritu nuevo, ahora se perfecciona para volver a un renacer espiritual.
y podemos llegar así a la presencia de Dios. Así es que no es por nuestro propio instinto, ni porque yo diga, yo estoy haciendo esto, puedo hacer aquello. No podemos hacer nada. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Así es que debemos entrar en él, verdaderamente entrar en la unción, el poder del Espíritu Santo. El Señor nos empodera. Dijo, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando ha venido el Señor, el Espíritu del Señor sobre nosotros, para que le sirvamos, para que estemos atentos, para que podamos ir, llevar su mensaje, llevar su buen consejo. ¿Por qué? Porque es así que el Señor nos trae libertad. ¿Y por qué? Porque nos hace afables. Ahorita estaba preparando este mensaje porque no tenía, porque ustedes saben que he querido preparar otro, pero tengo este recuento ahora para que si alguno está confundido pueda ver la palabra del Señor. Que no podemos quedarnos en la ignorancia como un libro que se aprende, pero que no se está entrando verdaderamente a la presencia del Señor. Les he dicho, entren en la presencia del Señor, de día, de noche, en todo tiempo, las 24 horas. Incluso el Señor está en todo tiempo, ahí esperando que cada uno llegue para fortalecernos en esta verdad y ayudarnos a conocer sus instintos, su poder, su gloria, su amor, su verdad, su justicia. Y cómo nos empodera con el poder del Espíritu del Señor para que ahora estemos como personas afables, es decir, actuemos con el bien de Dios porque es un fruto del Espíritu. Andar con el bien de Dios, por la gracia bendita, tenemos un espíritu afable, que es que podemos entrar con el poder del Espíritu Santo en la benignidad del Señor para ser amigos con Él. Jesús dijo, ustedes van a ser mis amigos, ya no van a ser siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, no lo sabe. Lo sabe el que es amigo, porque el que es siervo apenas va a ser al servicio. Si usted tiene un empleado, va a ver que no conoce mucho de él. Si va y únicamente le sirve y tampoco quien le está sirviendo a usted va a saber qué es, quién es usted. Simplemente va a saber qué gustos tiene, si le gusta el tinto, si le gusta sin azúcar, con azúcar, bueno, en fin. Pero si es su amigo, como un amigo personal, esa persona me va a conocer y yo voy a conocer de ella, porque somos amigos. Esto es lo que el Señor Jesús quiere, que seamos amigos de Él. ¿Para qué? Para enseñarnos la verdad, porque así aprendemos a conocer a nuestro Señor, siendo amigos. Por eso ya entra el poder del bien benigno. Es un fruto del Espíritu del Señor. Y vamos a tener esta benignidad. Y vamos a poder hacer amigos a otros, ser amigos de otras personas. Y en esta amistad lo vamos a hacer es por la misma gracia, para que ellos reciban de la misma gracia, dijo el Señor. Porque de gracia recibimos y de gracia debemos dar a otros. Ahora, debemos ser sabios. Si la misma palabra nos dice, el sabio recibe la palabra del Señor. Y cuando Él envía algo, entonces el sabio dice, claro, ¿quién me conoce sino Dios? Voy a recibir este consejo. Porque también tenemos, por el poder del Espíritu Santo, el espíritu de consejo, que nos habla Isaías 11:2. Ahí recibimos el espíritu de consejo, por eso con sabiduría de Dios, porque viene el espíritu de sabiduría. Vemos que habla aquí los 7 espíritus del Señor. Es un solo espíritu, pero como quien dice, a nosotros nos conforman órganos. Si tenemos pensamientos, si tenemos a Dios, lo conforma también. La grandeza de su poder, porque en Él está todo. Él es todo y en todo y por todo. Así es que debemos pensar que cuando el Señor dice que corrige al sabio y te agradecerá, corrige al necio y te acarreará problemas. Todo lo que hacemos, todo lo que el Señor hace es porque Él quiere que entremos en su verdad y que no nos quedemos. Porque está que viene el Señor Jesús. Ahora, estamos en un tiempo peligroso. Si no son desastres naturales, vemos lo que está aconteciendo. O sea, Él quiere darnos ahora lluvia de bendición. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Entonces, todo esto que va a acontecer y usted habla ahora que lluvia de bendición. Sí, nos va a proteger, nos va a librar de
los malos pasos, malos caminos de la desviación del hombre que va tras la apostasía, pero también nos va a traer libertad, bendición. En medio del tiempo difícil y de la hora de prueba, Él está con nosotros para ayudarnos, para levantarnos, para darnos ahora en este mover del Espíritu del Señor. La gracia bendita nos ayuda a estar firmes, pero entendamos, la gracia no es un don de Dios para pecar. Si Él es bueno, aborrece el pecado y la paga del pecado es muerte, pues entonces es imposible seguir pecando. La gracia es un poder de Dios. Él nos empodera con el poder del Espíritu Santo para que con la gracia que vino a nosotros en Jesucristo, es lo bueno de Dios, nuevamente para retomar nuestra intimidad y relación con Él. Entonces nos va purificando y santificando. Vemos que dijo el Señor, derramaré ¿qué? Espíritu de gracia y de oración. Así es que si usted no ora, entonces, ¿qué está pasando? Si la gracia viene con oración, entonces, ¿qué está pasando? Ahí es cuando debo ser veedor de mí mismo. ¿Verdaderamente tengo la gracia? ¿Verdaderamente estoy viviendo por el Espíritu del Señor? ¿Es la vida para el creyente, para tener salvación, libertad y vida eterna? ¿Soy sabio? ¿Estoy dando un buen consejo? ¿O qué es lo que pasa? Entonces, ahí vamos a mirar quiénes somos realmente en Jesucristo. Así es que cada uno de nosotros debemos ser veedores. ¿Cuánto tiempo me paso con el Señor? ¿Cuánto tiempo si estoy escudriñando la palabra del Señor como un buen discípulo de Cristo para ser un buen soldado de Jesucristo? ¿Por qué un buen soldado? Porque voy a pelear primero conmigo. ¿Qué tengo? Si hay pensamientos de mal y no de bien, debo tener la mente de Cristo, los pensamientos de bien, para destruir los pensamientos malos, porque no me van a dejar avanzar en el camino de la verdad del Señor Jesucristo. Es por eso que ahora debemos interactuar por el poder del Espíritu del Señor. Digo el poder, porque el poder de Dios viene a todo creyente, a todos los redimidos, pero que verdaderamente estemos dejando el pecado sepultado con Cristo y venir en la redención que nos dio, salimos de ese pecado y Él resucitó, y en esta resurrección del Señor tenemos el Espíritu nuestro resucitado, un nuevo espíritu que adora, que alaba, que bendice, que se empodera con la gloria de Dios por su verdad, por su bien, por su libertad y por su justicia. Entonces, ¿somos libres realmente? Busquemos ser libres. A eso vino el Señor. Dice que Él vino a hacernos libres, porque quien conoce al Espíritu del Señor, y si el Espíritu del Señor está en nosotros, somos libres. Entonces, en esta libertad vamos a ir al bien del Señor. Y la lluvia de bendición que ahora en este tiempo tiene para todo creyente, ante todo, es la salvación. Y en medio de este tiempo difícil también puede hacer como hizo en los tiempos antiguos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así también puede traer a nosotros en esta libertad, va a traer a cada uno la ayuda, el favor, así como por el perdón. Entonces también nos da la resurrección, la vida en Cristo, y mientras estemos en la tierra, también nos va a ayudar. En medio de tanta cosa, aquí estamos. Pero bueno, gloria al Señor. Ahora, debemos estar preparados, es porque ninguno sabemos en qué momento nos vamos, y que la verdad vamos con el Señor en salvación, en gozo, a una vida eterna, porque hemos aprendido a conocer el camino que nos lleva verdaderamente a Cristo. Así es que, Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, por tu bien, por tu amor, por tu fidelidad y por tu justicia. Ampáranos conforme a tu poder, ahora y siempre. Haz que tengamos el entendimiento ahora puesto en ti, en nuestros ojos, y que el entendimiento se abra para gloria y para alabanza de tu nombre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. En el